Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Su servidor Daniel Manrique, gerente de producto de la marca Rubrik, aquí en Maps. Les agradezco mucho a todos este espacio que nos están regalando para presentarles precisamente cuáles son las soluciones de Rubrik. Pues bueno, vienen siendo tendencia precisamente en el tema de la administración de los datos. Importante recordarles que este webinar será grabado y se encontrará disponible en nuestro portal web de Maps University. Los invitamos a que puedan entrar al portal y consultar los recursos que tenemos nosotros para ustedes. Nuevamente les agradezco mucho el espacio que nos están obsequiando. El día de hoy se encuentra conmigo Yaldar Valle, quien es el ingeniero de preventa de la marca de Rubrik. Y pues bien, vamos a comenzar. Yaldar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Como ustedes saben, aquí en Maps nosotros estamos realmente comprometidos con tener soluciones disruptivas y también que sean marcas líderes que se encuentren precisamente en el segmento de las tecnologías de información. Y en este caso nos toca presentarles a ustedes Rubrik. Rubrik es una empresa joven, es una empresa nacida en Palo Alto, California. Su principal objetivo, su principal misión es ofrecer soluciones de administración de datos, de copias y recuperaciones. Y pues bueno, para poder entender un poquito más el contexto de lo que hace Rubrik es necesario que empecemos a comprender cómo funciona esta complejidad de la administración de los datos. Bien, para que nosotros entendamos es necesario que demos un respaldo acerca de lo que ha hecho Rubrik. Como ustedes sabrán, la complejidad de la administración de los datos consiste precisamente en tener un software de respaldo, en tener un servidor de respaldo, tener también servidores proxy, complementando algún tipo de catálogo de base de datos que nos ayude precisamente a esas recuperaciones granulares. Y todo esto puede llegar a ser complejo, puede llegar a ser un poco difícil de administrarse de manera conjunta, por lo cual tratamos de hacer esta solución de manera muy simplificada, muy consolidada con Rubrik. Rubrik es un dispositivo, es una appliance de 2 unidades de rack que tiene un crecimiento escalar y que tiene también integración nativa a la nube. Esta nube puede ser privada, puede ser pública y puede contar con diferentes proveedores en la nube, que puede ser Azure, que puede ser Amazon, que puede ser Google, etc. La definición real de Rubrik es que es una plataforma de software que está basada precisamente en arquitectura tipo nube y que ofrece soluciones de recuperación, protección, análisis, cumplimiento y restauración de los datos para todo el sector de tecnologías de información. ¿Qué es lo que hace Rubrik? ¿Cómo funciona Rubrik? Rubrik es muy simple de poder integrarse dentro de su centro de datos. Este equipo se integra en su rack y una vez que se haya instalado físicamente en su rack, se conecta a su red productiva y lo que va a hacer Rubrik es un autodescubrimiento de su entorno productivo. Una vez que hace este autodescubrimiento desde una consola de administración, nosotros podemos visualizar cuáles son las aplicaciones que podemos comenzar a trabajar para poder tener esa protección de los datos. Una vez que nosotros empecemos a revisar precisamente estas aplicaciones, tenemos que gestionar simplemente 2 políticas o 2 SLA. La primera sirve para que nosotros podamos definir la periodicidad en la cual queremos hacer un respaldo, que puede ser un respaldo diario, puede ser un respaldo semanal o puede ser un respaldo mensual. La segunda política es para que nosotros podamos definir cuánto tiempo quiero que viva yo ese respaldo en el brick, es decir, en el appliance de 2 unidades de rack. Una vez que yo haya definido ya estas políticas, lo que va a hacer Rubrik es tomar los datos, despedazarlos e indexarlos. Esto con el afán de poder hacer de manera granular recuperaciones y también hacer encriptación para tener esa protección de datos. Tiene también otras ventajas como lo es Cloud Out y también el tema de Live Mode. ¿Qué es esto de Live Mode? Live Mode es que nosotros tengamos la posibilidad de poner en acción o poner un ambiente copia del productivo para que nuestros desarrolladores o personas que quieran utilizar ese ambiente como de laboratorio puedan conectarse sin tener afectaciones en el ambiente productivo. Rubrik está tratando de que nosotros empecemos a hacerle ver a nuestros clientes que es necesario tener una simplicidad en la administración de sus recursos
en el tema de los datos. Es decir, normalmente o tradicionalmente, todas las aplicaciones viven dentro de un servidor de producción y a su vez tiene que respaldar en servidores de proxy, en un servidor de backup y también en un servidor de data management que le permita buscar de manera muy específica los datos que tiene en su entorno operativo. Con Rubrik, nosotros podemos proponer que se diluya toda esa complejidad de la administración de los datos. ¿Cómo lo hacemos? A través del appliance, que tiene ya un software integrado, es decir, el software incluye en el appliance, y desde ahí nosotros ya podemos hacer toda esta administración muy simplificada de los datos. Como les decía, tiene una integración nativa a la nube. ¿Cuáles son sus beneficios? Los beneficios es muy fácil de implementar. La verdad es que cuando nosotros hacemos una integración de Rubrik, podemos tardarnos mucho menos de un par de horas en poder instalarlo. Y una vez que lo instalamos, hacemos el descubrimiento para poder comenzar a ponerlo en marcha, para poder empezar a trabajarlo. Es escalable. Nosotros podemos comenzar a partir de un brick y poco a poco podemos ir creciendo, inclusive hasta petabytes, en nuestro gabinete. Al final del día, todo ello se ve en un bajo costo, es decir, nosotros tenemos ya la simplicidad de poder conjuntar en una solución todo este tema robusto del software de recuperación, del servidor donde va a estar instalado ese software, de un catálogo de data management. Todo esto lo simplificamos precisamente con Rubrik. Quiero agradecerles también a Fernando Paredes, que se está integrando con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Fer. Te cedo la palabra, Fer, para que, pues bueno, de manera muy breve, te dirijas a nuestros canales. Ok. Bueno, pues gracias por su atención. Pues ya vieron la presentación que dio Daniel, también para que vean que él es capaz de dar la presentación, y eso implica que ustedes pueden contar con él para que los acompañe con clientes aparte de nosotros, obviamente, pero es un recurso más con el cual se pueden apoyar para que los acompañen con clientes que den la presentación inicial. Y también tiene un recurso técnico en Maps, que es Nayel, que también puede apoyar con demos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya vieron cuál es el mensaje de Rubrik. La propuesta de valor es muy simple de entender, la verdad. Es simplificar el backup. La verdad es que el backup es algo que no aporta mucho valor a una organización. O sea, una empresa no va a vender más, no va a ganar más dinero por tener backups eficientes, ¿no? Sin embargo, es algo que todas las organizaciones tienen que tener. Todas tienen que lidiar con ello y todas tienen que administrarlo. Entonces, lo que trae Rubrik es eliminar la administración casi por completo, de horas a minutos a la semana, fuertemente automatizada, muy, muy confiable y con recuperaciones rápidas, que es una de las partes que les preocupa a todo el mundo. Es una propuesta muy innovadora en la forma en que está arquitectado, la forma en que se administran los backups, la forma en que se recuperan. Es un gran diferenciador. Y para todos ustedes representa un diferenciador frente a sus clientes. Obviamente en el mercado de backup ustedes van a encontrar Veeam, Commvault, Veritas, etcétera, NC. Si ustedes venden alguno de esos hoy, estoy seguro que algunos venden Veeam, Commvault. Si ustedes llegan con un cliente nuevo y le dicen, oye, vendo Veeam, vendo Commvault, les dicen, pues mira, aquí está la fila de los que te venden Veeam, los que me quieren vender Veeam y los que me quieren vender Commvault. Pero ustedes llegan diciendo Rubrik, no hay nadie formado. Entonces es un buen diferenciador, es una buena forma de entrar en las cuentas, de hacer un poco de cross-selling si ya venden productos de seguridad o si ya venden temas de redes o venden Nutanix o venden Pure Storage o algo. Esto les permite entrar en una parte diferente de su negocio, ¿no? Y pues bueno, algo que es muy importante, yo creo que para los canales, es algo que yo he percibido mucho de ellos, es saber precisamente cuál es nuestro foco de negocio. Es decir, para los canales, cómo más fácilmente pueden identificar una oportunidad, qué es lo que ellos deben de valorar ante un cliente o algún usuario final para que puedan decir, aquí puede caber muy bien Rubrik. Miren, podemos aportar muchas cosas, pero el sweet spot son ambientes fuertemente virtualizados. La cerecita son empresas que están empezando a evaluar cómo usar la nube pública o ya la están usando. Sin embargo, no es limitativo. Soportamos ambientes físicos, ambientes virtuales. Si el cliente no quiere usar nube, quiere usar citas, también lo podemos soportar. Obviamente, el ambiente que dije originalmente es donde brilla más la solución. Y quiero aclarar que es donde brilla más, no quiere decir que es donde funciona bien y lo demás funciona mal, ¿no? Es donde se ven más los beneficios. Pero la simplicidad de administración,
la forma en que les quita horas de trabajo semanal, eso aplica, no importa el ambiente. Lo que sí es importante es el tamaño de la empresa. Hay dos modelos para cómo ustedes pueden ofrecer esta solución. Una es vender como tal un appliance o un cluster basado en Dell, Lenovo, Cisco, HP, servidores de esas marcas. Y la otra es vía servicios administrados. Ahora, ¿cómo funciona uno de estos? La venta es una venta tradicional. Vas a vender un producto, una caja, con software de Rubrik, y ahí es un cliente mediano a grande. Unas 100 máquinas virtuales alrededor de eso para arriba. Pero Maps va a empezar a ofrecer, de hecho ya lo anunciamos en el evento de IT Solutions de Monterrey, a los canales, un servicio de Backup as a Service basado en Rubrik que ustedes pueden revender. Esto va a ser ideal para aquellos clientes que no tienen una capacidad financiera de comprar un producto como Rubrik, que es Enterprise, y que les interesa posible decir, no quiero administrar backups o no tengo idea cómo se hace y cómo se hace bien. Ustedes pueden ofrecerlo como un servicio administrado en base a un cobro por consumo. Entonces, ustedes están revendiendo un servicio de Maps. Entonces, las dos opciones están disponibles y las dos les van a abrir las puertas para entrar a muchos mercados diferentes. Esto es una muy buena manera de entrar en empresas pequeñas que están en crecimiento y que todavía no tienen, no sé, 50, 60, 100 mil, 200 mil dólares para una solución de Rubrik, pero sí tienen unos $1,000 al mes para invertir en un servicio de banco para as a service. Entonces, es una buena puerta de entrada. Y una vez que lo tengan ustedes, cuando la empresa empieza a crecer y ya estén listos para comprar, ¿a quién creen que se lo van a comprar? A que les vendió el servicio originalmente, ¿no? Muy bien. Bueno, como ustedes saben, el proceso para poder ofrecer Rubrik, primeramente tiene que ver con un tema de dimensionamiento. Nosotros contamos con un formato que les podemos facilitar y que ustedes pueden hacer llegar a sus usuarios finales, y a través de ese formato nosotros podemos saber específicamente cuáles son las necesidades de sus usuarios finales y con base en ello poder hacerles alguna propuesta tanto técnica como comercial. Es muy importante que si ustedes tienen alguna oportunidad por resolverse a las próximas fechas, nos demos de alta en el portal de Rubrik, registremos la oportunidad y una vez dándonos de alta el portal de Rubrik y registrando la oportunidad, ya podríamos hacer precisamente esta propuesta. Recuerden que en Maps nosotros también les podemos ayudar con temas de financiamiento y con temas también de pruebas de concepto y de demostraciones con sus usuarios finales. Entonces, por favor, úsenos para que podamos potenciar estas oportunidades. Fer, unas preguntas también que nos están haciendo ¿es Rubrik una solución para respaldar computadoras o solamente está enfocada a servidores? Está diseñada para servidores, para data center. ¿Y eso qué quiere decir? PCs no es el mejor fit. Y el problema con las PCs es que no siempre están conectadas. ¿Qué es lo que tienen los servidores? Siempre están conectados. Entonces, la solución asume que sí tiene una conexión activa. Entonces, si la necesidad del cliente es primordialmente data center y de rebote algunas PCs, podemos evaluarlo. Si la necesidad del cliente es primordialmente PCs, no es un buen fit. Estabas comentando de que la cantidad de máquinas virtuales. ¿Qué otros temas igual serían importantes recalcarle a los canales para que sepan dónde cabe Rubrik? Por ejemplo, tenemos una configuración mínima. Sí, es el brick de 3 nodos y ese su precio ya para canal ronda entre los 50 y 60 mil dólares, para que sepan que el nivel mínimo de inversión está por ese rango. Les acabo de dar este número. Cuando un cliente les pregunte cuánto cuesta, no les digan el precio. Espérense que el cliente quiera la solución, después hablamos de precios. Perfectísimo. Yelda, si quieres presentarte también con nuestros amigos, con los canales, compartirnos tu escritorio y decirnos cómo funciona esta de Rubrik. Hola, muy buenos días. Un gusto saludar a todos. Como comentaba Daniel, yo soy Yelda Valle, soy ingeniero de preventa de Rubrik para México. Y mi principal función es estar en contacto con ustedes y con nuestros clientes para ayudarles a hacer un tema de dimensionamiento, demo, pruebas de concepto o arquitectura de la solución de Rubrik y posteriormente acompañarlos un poco en el tema de la implementación y en la transferencia de conocimientos hacia los clientes para que el cliente esté satisfecho y que, bueno, sea un cliente que confíe en nosotros y que sea un cliente que también ofrezca un potencial de crecimiento, que normalmente es lo que vemos en la mayoría de los clientes que ya tenemos en México, que después de que adoptan la solución, a lo mejor en algún momento, al inicio lo adoptan en un appliance pequeño
pero con el paso del tiempo hemos visto que el crecimiento de la fácil de hacerlo. Una de las principales diferencias que podemos encontrar en Rubrik es que la consola, o ya no utilizamos un término de consola de administración, más bien usamos el término de interfase de administración. Y esto es porque ya utilizamos una interfase HTML5, por lo que la administración de la solución se puede llevar a cabo desde cualquier plataforma navegador, incluyendo temas de dispositivos móviles, siempre y cuando tengan conexión hacia el appliance de nosotros vía SSL, que es el protocolo seguro que utilizamos para la administración. Lo primero que vería el administrador de backups es esto que estamos viendo actualmente, donde vemos, digamos, un dashboard principal de la solución, donde tenemos las variables más importantes, lo que protegemos. En este caso vemos máquinas virtuales de VMware, pero soportamos integración con vCloud Director del mismo VMware, o máquinas con Hyper-V, máquinas con Acropolis, que es el hipervisor de Nutanix, por ejemplo, temas de soporte de servidores físicos con sistemas operativos Linux y Unix en algunas versiones, sistemas operativos en servidores físicos Windows, recursos compartidos de red o shares de NAS de diferentes proveedores, y finalmente bases de datos SQL, Managed Volumes, que para nosotros es Oracle, inclusive instancias nativas de proveedores de nube, que en esta versión estamos soportando ya nativamente Amazon con EC2 Instance desde la misma consola, desde la misma interfase y con la aplicación de los mismos SLAs de protección. Tenemos temas de actividad que se están ejecutando en el clúster, cuántos montajes en vivo, ya comentaba por ahí Daniel, que es uno de los mecanismos que tenemos para recuperar información, ahora sí los mostraré. Cuántos montajes concurrentes están viviendo en Rubrik, cuántos snapshots o backups están gestando actualmente, y un tema de throughput y de utilización de espacio, ¿no? Si queremos ver el tema de, por ejemplo, de información de los sistemas físicos, este clúster es un clúster en vivo, contiene 4 nodos completamente independientes. Les comentaba también Daniel en la presentación, nuestro appliance es un appliance hiperconvergente. Cada appliance, la configuración mínima son de 3 nodos y a partir de ahí los sucesivos tienen 4. Tienen diferentes configuraciones de almacenamiento, empiezan en 12 teras y pueden crecer de diferente forma hasta llegar hasta 75 teras. Realmente en muchos de los casos no es relevante en cómo crezcan, es relevante en el sentido de que el primer appliance que se pueda poner con el cliente, y eso dependerá del tema de la retención, del tipo de datos y la cantidad de datos que va a tener. Pero en lo sucesivo pueden crecer de forma muy elástica, pueden crecer con un solo chasis con un nodo, o con varios nodos, o inclusive con chasis diferentes, o con clústeres diferentes, sin importar realmente o estar atados a un tipo de modelo o a un tipo de crecimiento en específico, ¿no? Podemos hacerlo de forma muy dinámica. Cada uno de estos servidores o de estos 4 servidores tiene su propia configuración de almacenamiento, de cómputo y de red. Son completamente independientes. Y vía software es que hacemos la combinación tanto de almacenamiento como de cómputo y creamos un solo clúster para el usuario final como tal. Cada uno de los nodos tiene una configuración de discos mecánicos y discos de estado sólido. No hay que hacer alguna configuración o una administración fuera del sistema específica para administrar los volúmenes o los discos. Todo lo hacemos de forma automatizada con la plataforma de software que nosotros proporcionamos. Y tiene la inteligencia esta plataforma para poder alojar las tareas dependiendo del tipo de tarea en el almacenamiento para lo cual se ha definido, ¿no? Por ejemplo, cuando ingestamos datos, normalmente lo hacemos a los discos de estado sólido para poder escribir de forma mucho más rápida, y de igual forma cuando necesitamos recuperar la información, ciertas funcionalidades como los montajes en vivo se hacen justamente en la plataforma de los discos de estado sólido para que la lectura sea mucho más rápida. Cada uno de estos clústeres de 4 nodos puede entregar aproximadamente 30.000 IOPS, lectura y escritura sobre estos discos, lo que nos permite primero mantener un gran número de montajes en vivo simultáneos o concurrentes,
y posteriormente que estos montajes simultáneos tengan un performance adecuado para poder entregar el servicio directamente tan pronto se recupera la información. No estamos pensados en sustituir una plataforma de almacenamiento primario, estamos pensados más en un tema de recuperación temporal mientras ustedes o el cliente soluciona los problemas que pueden tener en el almacenamiento primario como tal, ¿no? Sin embargo, ciertas tareas como por ejemplo desarrollo o pruebas podrían estarse ejecutando directamente desde Rubrik sin necesidad de tener hardware asignado a ese tipo de áreas específicamente, ¿no? Regresando un poco al dashboard, les platicaba yo, tenemos una integración con la mayoría de las cargas de trabajo que soportamos o de las plataformas que soportamos de forma nativa. Y a lo que me refiero es que en Rubrik ya no hay agentes, ya no existe un agente de SQL, de Oracle o de algún sistema operativo en específico. En la mayoría de los casos nos conectamos directamente o nativamente con las aplicaciones utilizando APIs para aquellas que las soporten, o en algunos otros casos que no soportan APIs, utilizando protocolos nativos de conexión hacia las bases de datos, por ejemplo, para poder a través de estos protocolos hacer digamos, la conexión y después el backup de la información. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar algún tipo de plataforma a respaldar, hay un menú específico que nos permite hacer estas configuraciones y, por ejemplo, si hablamos de un tema de un vCenter, lo único que necesitaríamos para poder conectarnos al vCenter y iniciar los respaldos o los backups de esta información o de las máquinas virtuales es una dirección IP, un usuario y una contraseña, y esto es básicamente lo que nos permite ya conectarnos, indexar las máquinas virtuales que viven en este servidor y posteriormente asignarles un SLA de protección. Y de la misma forma que veíamos con vCenter, funciona con Hyper-V. Lo único que necesitamos, en el caso de Hyper-V, hay que instalar un servicio en el servidor Windows, básicamente en el System Center, y a partir de ahí podemos respaldar todas las máquinas virtuales que estén controladas por este System Center. Y con Nutanix es algo muy similar. Si agregamos un clúster de Nutanix, lo único que vamos a necesitar es usuario, un cluster ID, más dicho, la IP, el nombre del clúster, el cluster ID, usuario y contraseña, un certificado, y con esto también podemos empezar a proteger la información. No requerimos de instalar máquinas virtuales dentro de los servidores como tal, no hay proxies instalados en los servidores de virtualización. Todo es vía API sin necesidad de tocar la plataforma virtualizada. Tenemos algunas otras funcionalidades que nos permiten también optimizar los respaldos de máquinas virtuales, esto que llamamos nosotros backup adaptivo, que nos permite definir ciertos umbrales para que en el momento que Rubrik trata de hacer el snapshot de la máquina virtual, si por alguna razón estos parámetros están sobrepasados, el snapshot no se toma y se programa para hacerlo posteriormente, ¿no? El objetivo de tener este tipo de funcionalidades es evitar ser disruptivos en la plataforma productiva al momento de estar tomando los snapshots, que es algo que muy comúnmente pasa con otras soluciones que existen en el mercado. Si hablamos de hosts físicos, en estos casos hay que instalar, lo que les comentó, hay un conector que realmente se convierte en un servicio. Y este servicio, el único requerimiento para que funcione es que tenga permisos o que se esté ejecutando en el equipo con permisos de administrador local. Por medio de este conector, Rubrik hace un túnel cifrado desde el servidor hacia Rubrik para el primer envío de la información y posterior ejecuta todos los comandos necesarios para poder hacer un tema de copia de los datos. En Rubrik todos los backups son incrementales. El primero es full y a partir de ahí son incrementales para siempre, sin importar la tecnología que estamos protegiendo. Esto nos permite optimizar primero el tiempo del backup. Muy probablemente el primer backup es el que tome más tiempo ejecutarlo, pero a partir de ahí dependerá el tipo o el rate del porcentaje de cambio de datos dentro de lo que estemos respaldando y también el tiempo que tomamos entre cada uno de los backups que sacamos de esa plataforma. Pero generalmente en nuestra experiencia con muchos de los clientes que ya tienen instalado y con las pruebas de concepto que hemos hecho, es que sobre todo en máquinas virtuales y en bases de datos, los backups incrementales son muy eficientes, muy rápidos
y no requieren, por ejemplo, un tema de ancho de banda muy específico para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, es algo que podemos utilizar con la mayoría de nuestros clientes y tener un beneficio inmediato. Les platicaba yo, si ustedes quieren agregar un servidor Windows, lo único que tienen que hacer es instalar este servicio de backup. De hecho, lo voy a descargar para que ustedes puedan ver. No es como tal un agente con inteligencia, no duplica, no hace prácticamente nada. De hecho, no existe una interfase de administración del agente localmente en el servidor donde se instale. Simple y sencillamente es este servicio. Puede este instalador crear un servicio y un certificado para hacer seguro la conexión entre un punto y otro. Ya una vez instalado, lo único que hay que hacer es agregar las IPs o los nombres de las máquinas directamente en esta interfaz y a partir de ahí aparecerán aquí y podrán ser asignadas las políticas de protección. Funciona igual con Windows y con Linux. Soportamos ciertas versiones o ciertas distribuciones. Esto es a nivel Linux. A nivel Unix, por el momento ya liberado tenemos el soporte de CIX. Estamos por liberar en el próximo mes una nueva versión que ya soporta también Solaris y HP UX. En estos casos, cuando hacemos el respaldo de servidores físicos, lo hacemos a nivel file system. Esto es, nosotros definimos en el SLA la protección a nivel archivo o carpeta y esto es lo que nos llevamos o protegemos. Y en el caso de Windows, también protegemos a nivel volumen directamente. A nivel volumen dependerá de lo que ustedes seleccionen al momento de configurar en el servidor. Ya una vez que agregamos lo que necesitamos respaldar, podemos irnos, por ejemplo, a los SLAs, que es la forma de protección, ¿no?, que Rubrik define la protección de los equipos. Y comentaba también el propio T en la presentación, que esto es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Generalmente cuando nosotros tenemos en cualquiera de las soluciones que pudieran ustedes tener en el mercado que quiere proteger una nueva base de datos, una nueva máquina virtual o servidores, cada uno de estos objetos tiene asociados una serie de backup jobs o trabajos de respaldo. Y esto es una base de datos que se respalda por diario, semanal, quincenal, mensual, anual y así sucesivamente, dependerá la configuración que ustedes quieran tener sobre este equipo o lo que le pide el negocio a IT de la forma de protección de este equipo. En Rubrik lo hacemos de forma contraria. En Rubrik lo que hacemos es definimos una SLA que pudiera llamarse producción y sin importar qué tipo de objeto estamos protegiendo con esta SLA, todos los que pertenezcan o que tengan asignado esta SLA tendrán ese mismo nivel de protección. Lo que vemos aquí son varios SLAs porque este clúster o este laboratorio que les estoy mostrando pertenece a varios ingenieros de preventa de Rubrik en Norteamérica y por eso ven varios, pero lo que nosotros entregamos al momento de instalar la caja son solo 3 que ya vienen preconfigurados en nivel oro, nivel plata y nivel bronce, y la única diferencia es la frecuencia y la retención que tiene cada uno de ellos. Con la idea de que tan pronto se instale, se configure para poder proteger alguno de los ambientes virtuales o físicos, ustedes pueden asignar uno de estos SLAs ya preconfigurados y puedan empezar a proteger los datos inmediatamente. Si ustedes quisieran crear su propio SLA, también se puede hacer. Estos SLAs, por ejemplo, que están aquí, están configurados inclusive para poder llevar la información después de cierto determinado tiempo de retención local en Rubrik hacia un almacenamiento terciario que puede ser en la nube directamente, es Amazon, Azure o Google, ¿no? Cada uno de estos objetos, como podemos ver aquí, cada uno de estos SLAs tiene diferentes objetos incluidos y cada objeto que ustedes ven ahí, incluyendo, por ejemplo, instancias nativas en la nube, bases de datos, servidores físicos, virtuales, sin importar el tipo de objeto, está protegido con el mismo nivel de definición de las políticas, ¿no? Si quisiéramos crear uno nuevo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar o ponerle un nombre y seleccionar primero la frecuencia en que tomo yo el snapshot o el backup y después la retención de cada de esos snapshots. Podría yo decirle que tome uno cada 4 horas y que lo guarde por un día. Eso me va a dar diferentes snapshots en el día. Ese mismo, recuerden, todos son snapshots incrementales. Al momento de que se cumpla el periodo de retención, Rubrik va a verificar si existe un periodo de retención mayor y va a llevar este mismo snapshot a una retención dependiendo de lo que ustedes definan. Esto lo que nos ayuda es
a optimizar el tiempo y también el espacio que almacenamos o que necesitamos para almacenar los snaps que estamos nosotros tomando de infraestructura. Entonces puede decirle uno diario y mantenerlo por 30 días, uno al mes y mantenerlo por un año, y uno al año, y quizás, no sé, dependerá del tipo de cliente que ustedes puedan estar atendiendo, pero si fuera algún cliente del sector financiero, podría tener una retención de 10 años o en función de una retención de 2 años, por ejemplo, 3. Hay un tema de ventana de snapshot que ustedes pueden configurarlo. Por lo general, nosotros recomendamos dejar esto como a la primera oportunidad, y esto tiene que ver con lo que veíamos de backup adaptivo. Esto quiere decir, el Rubrik va a tratar de hacer el backup, pero si por alguna razón estos parámetros que previamente definimos están sobrepasados, no tomaríamos ese backup y lo dejaríamos para la siguiente oportunidad. Entonces, no es necesario crearla. Sin embargo, si ustedes o los clientes piden específicamente decir, oye, quiero solo de tal hora a tal hora, de tal día a tal día, también lo podemos hacer específicamente, ¿no? Y posteriormente, lo único que hay que configurar es la retención y la replicación. Y esto tiene que ver con el tiempo de vida del dato en Rubrik. Y después podemos desbordar estos datos o esta información utilizando un tier más barato. Este tier puede ser la nube, puede ser NFS o puede ser Cinta inclusive. Entonces, ustedes pueden decirles simplemente, quiero, no sé, 30 días aproximadamente de esta información que vive en Rubrik, de los 2 años, y posteriormente quiero que lo replique o que lo lleve hacia Azure o hacia Amazon. Entonces, esta política va a tener 28 días de retención local y un año 337 días en la nube como tal. Y también, si por alguna razón el cliente tiene necesidad de replicar a un sitio alterno, o lo que quieren ofrecer ustedes es respaldar al cliente pequeño y mandarlo hacia Maps, como el servicio administrador de backup, como un tema de recuperación o de backup offsite de lo que estén ustedes protegiendo, lo único que tendrán que hacer es seleccionar el Rubrik a donde quieren replicar y también configurar el tiempo de vida de esa réplica en este clúster al que estamos enviando la información. Prácticamente con esta información configuramos el SLA y lo podemos asignar a cualquier tipo de carga de trabajo que les había comentado. Específicamente, 2 funcionalidades para mostrarles más o menos rápidamente cómo funciona con máquinas virtuales y bases de datos, que creemos que pudiera hacer mucho sentido a muchos de sus clientes, es cómo proteger a nivel máquina virtual. Ustedes pueden seleccionar las máquinas virtuales que ustedes quieran, o pueden buscar dentro de toda la información dentro de las máquinas virtuales las que necesiten proteger. Inclusive buscar a nivel global lo que Rubrik ha indexado, y aquí lo que nos va a dar es las coincidencias de esa palabra clave en máquinas virtuales, bases de datos físicas o todo lo que por algún momento Rubrik descubrió o protege o aún está sin protección. Esto no tiene un SLA asignado y desde aquí pueden acceder a la información específicamente, ¿no? Pueden protegerlo a nivel folder del ambiente virtual. Si el cliente es ordenado y tiene esto dividido basados en folders, ustedes pueden seleccionar las folders que ustedes necesiten y asignar la política de protección. O a nivel inclusive clusters. Si el cliente tiene un clúster de vCenter o de Hyper-V y tiene diferentes nodos dentro de este clúster, ustedes también pueden proteger a nivel clúster todas las máquinas virtuales que viven acá. Cuando lo hacemos así, ya sea por folder o por clúster, en automático Rubrik cada 15 minutos está censando y está leyendo nuevamente la configuración del servidor de virtualización. Y en automático identifica las nuevas máquinas que fueron creadas a partir de la última iteración que hizo. Por lo que, si por alguna razón alguien creó una nueva máquina virtual, agregó dentro de un folder o dentro de un servidor o a un objeto donde esté aplicado el SLA, en automático va a ser respaldada. No es necesario que ustedes tengan que hacer un inventario y protegerlo y hacerlo de forma manual. Esto lo hacemos de forma automatizada. Si quisiéramos, por ejemplo, recuperar una máquina virtual, el menú de recuperación del administrador que tendría que estar trabajando día con día es el siguiente, donde nos muestra la interfase ciertos parámetros que tienen que ver donde tomé el backup. Si por alguna razón estoy convirtiendo esta máquina virtual hacia la nube, también les platicaba a Daniel en el PPT, la nube la usamos de 2 formas. Una como almacenamiento, para llevar a la retención a largo plazo como archivado hacia allá. Y la otra es para convertir esas máquinas virtuales que tomamos
físicamente o digamos que tomamos en el data center del cliente y las podemos prender en la máquina, en la nube directamente. Entonces hacemos una conversión, por ejemplo, de Hyper-V o de VMware o de Nutanix hacia Azure o hacia Amazon por el momento. Entonces, ustedes solo tendrían que aquí configurar la conversión y esta máquina virtual, cada que tomamos un snapshot, va a ser enviada ese snapshot hacia la nube y convertido y tenerlo disponible para que ustedes lo puedan recuperar ahí. Hay un tema de un log acá abajo, donde ustedes pueden identificar todas las tareas. Por ejemplo, es una tarea de backup. Todos los pasos durante la tarea de backup, desde que se encoló el backup, se inició, cuál es el usuario que estamos utilizando para conectarnos al vCenter, qué máquina estamos respaldando, cuántas máquinas virtuales. Por ejemplo, esta máquina virtual tiene un disco de 42 gigas. Todo específicamente cómo se inició el proceso de backup. Y posteriormente viene también de esos 42 gigas, solo estamos ingestando en este backup 801 megas por el tema de lo que les comentaba yo de hacer un respaldo incremental específicamente. Si ustedes quisieran recuperar esta máquina virtual, lo que tenemos son estas opciones disponibles. Lanzar en la nube y desde aquí mismo, desde digamos de esta misma interfaz de Rubrik, ustedes pueden controlar esto. Puede ser Azure, Amazon. Lo único que tendrían que seleccionar es el conector que previamente configuramos para poder tener disponible. En automático, Rubrik les da una recomendación respecto al tamaño de la máquina virtual que vamos a encender en la nube y posterior lo único que hay que configurar es temas de red y temas de seguridad. Y a partir de ahí podemos decirle que inicie esta máquina virtual en la nube y lo que va a hacer básicamente es prender la máquina virtual directamente en la nube para que pudiera estar disponible. Esta función o esta funcionalidad podría ayudarles a ustedes a llevar clientes que estén actualmente pensando en migrar hacia la nube de su data center primario hacia cualquier proveedor de estos de nube como tal. O clientes que tengan un ambiente de desarrollo en la nube y que quieran sincronizar sus datos y llevar datos productivos hacia este ambiente en la nube para ponerlos disponibles en el tema de pruebas o desarrollo que pudieran tener allá, ¿no? O clientes que estén buscando la nube como un tema de disaster recovery. Esto es que en el caso de contingencia ellos puedan recuperar sus datos o su información directamente desde la nube. Lo podemos hacer con Rubrik como tal. Podemos hacer un tema de recuperación de archivos y esto es abrir el respaldo de la máquina virtual y buscar el archivo que ustedes necesiten, seleccionar lo que ustedes quieran recuperar y posteriormente les voy a preguntar si lo quieren descargar, y descargar quiere decir que vamos a crear una liga de descarga, que esta liga está disponible para descargar los archivos en el equipo donde estamos administrando Rubrik, o podemos escribir el original o restaurar en un folder por separado, ¿no? O sea, según sea el caso. Esto también funciona a nivel archivo o granular en el caso de que ustedes conozcan el nombre del archivo que quieran recuperar. Platicábamos que uno de los beneficios a comparación de las otras soluciones en el mercado es la indexación de los metadatos. Cada que yo saco un snapshot, lo indexo y indexo el contenido de ese snapshot. Todos los archivos tengo, digamos, un registro de todas las versiones o diferentes versiones que existen de cada uno de los archivos que yo estoy protegiendo, sea máquina virtual o sea servidor físico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar el archivo host, por ejemplo, de esta máquina virtual, me va a decir que tengo 49 versiones. Yo puedo ir a recuperarme en el inicial o en el más reciente, o puedo irme al último sin importar dónde exista. Estos respaldos, el SLA ya se cumplió en cuanto a la retención y, por ejemplo, ya fueron replicados desde la nube. Entonces, físicamente ya no existen en la nube, ya están en la nube directamente y, sin embargo, ahí todavía tengo las mismas posibilidades de recuperación como si estuvieran físicamente en el appliance o en el almacenamiento de Rubrik. Si ustedes quieren recuperar la máquina virtual completa, podemos hacer un export, que es a lo que normalmente los clientes están acostumbrados. Aquí lo que necesito es el servidor a donde lo quiero exportar y el data store dentro de este servidor, dentro de este SXI, donde lo voy a exportar. Importante aquí saber es que necesito tener almacenamiento disponible en este data store para poder rehidratar la máquina virtual, y también el tiempo dependerá del tamaño del ancho de banda que tengo para llevar estos datos y también la velocidad de los discos donde estoy tratando de hacer este restore. Realmente la magia que nosotros proveemos al momento de recuperar es esto que llamamos
montajes en vivo. Hay dos formas de hacerlo. La tecnología funciona exactamente igual, pero hay dos opciones de hacerlo. Una que es Instant Recovery y otra que es montaje o el montaje en vivo. La diferencia principal es que Instant Recovery parte de la idea de que la máquina virtual que estamos recuperando ya no está disponible o está completamente pasmada en el ambiente virtual y ustedes ya no lo pueden administrar o ya no pueden tener acceso a esta aplicación o a la máquina completa. Lo que hace Rubrik es tomar control de la máquina productiva, la renombra, la apaga, la renombra y posteriormente crea una copia de esta máquina virtual con las mismas características de direcciones IP, nombre, todo prácticamente idéntico en el servidor de virtualización. Esto con el fin de que la aplicación que vive en esta máquina virtual esté disponible lo antes posible. Si lo que quieren ustedes es hacer un tema de recuperación para hacer, por ejemplo, auditoría, pruebas, copias de bases de datos, copias de máquinas virtuales para gente de desarrollo, la opción es un montaje en vivo. Aquí no toca la máquina virtual que está productiva, sino crea una copia o un clon de esta máquina virtual y la pone disponible. Esto lo pueden hacer con VMware. Se puede hacer, digamos, el clonado de las máquinas. El detalle es que la posibilidad de irse hacia atrás, por ejemplo, 1 año, 5 años, 10 años, o los meses que ustedes necesiten, no es tan fácil de poder hacerlo directamente con las funcionalidades que nos provee VMware. Con nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos también la facilidad de que no estamos tocando la máquina productiva, sino es una copia derivada del backup de esa máquina. Entonces, prácticamente no somos intrusivos en el ambiente productivo y esto lo que les permite hacer es crear la cantidad de copias al momento que ustedes necesiten y no necesariamente tener un tema de una ventana de para la ejecución de estas tareas, ¿no? ¿Cómo es que funciona, por ejemplo, el montaje en vivo? Lo único que tienen que hacer es seleccionar el servidor dentro del clúster a donde quieren montar esta máquina virtual. Pueden ustedes remover interfaces de red, preservar la Mac, apagar o prender la máquina virtual, ¿no? Y para motivo de la demostración, hay un supervisor para podérselos mostrar. Físicamente, ¿cómo es que funciona la tecnología? Lo que hacemos es, Rubrik crea un tema de un sandbox temporal de almacenamiento en su clúster, y este sandbox temporal es presentado vía red hacia el hipervisor, en el caso de VMware vía NFS, para poder montar la máquina virtual desde el almacenamiento de Rubrik. Ahora lo que le voy a decir a Rubrik es que cree un clon de esta máquina virtual a partir del respaldo que tengo, que de hecho voy un poco más atrás, en octubre 17, en el snapshot de las 6:20, ¿no? ¿Por qué es importante el nombre y la fecha y la hora? Porque al momento del montaje, Rubrik va a nombrar este montaje o esta máquina virtual con esas características, ¿no? Yo la monto, hay un menú de montajes en vivo, donde yo puedo ver lo que se está ejecutando en ese momento. Todas estas máquinas virtuales están montando. De hecho, esta que está aquí es la que estoy justamente enviando. Esto funciona para VMware, Hyper-V, volúmenes de Windows, SQLs, que en este caso no hay ninguna, y bases de datos Oracle. Desde el lado de VMware, lo único que voy a ver básicamente es la aparición de esta máquina virtual. De hecho, ya encendió. Si recuerdan el nombre, está tomado del snapshot del 17 de octubre a las 18:20 horas, ¿no? Si yo veo a detalle el almacenamiento donde se encuentra montada esta máquina virtual, el data store, es directamente desde Rubrik. Entonces, lo que pueden ver es la rapidez con la que pude recuperar la máquina virtual. Esto lo puedo hacer para 1, para 10, para 20. No hay un límite lógico, si hay un límite físico en cuántas máquinas virtuales pueden vivir montadas en un clúster de nosotros, pero conforme ustedes vayan creciendo en cantidad de nodos dentro del clúster, esto se va aumentando. Aproximadamente tenemos mediciones que nos permiten entregar 50 máquinas virtuales o alguna combinación entre máquinas virtuales y bases de datos, viviendo directamente desde Rubrik con un performance adecuado para poder soportar la operación como tal. Ya una vez montada esta máquina virtual, es completamente escribible, consultable. Ahora, de hecho, voy a lanzar la consola y va a estar en proceso de justo de booteo. Si por alguna razón, después de la recuperación, quieren mantener los cambios que se hicieron en la aplicación o en la máquina virtual, lo único que tienen que hacer es un storage remotion y mover el almacenamiento de Rubrik hacia
el almacenamiento primario. Y esto la haría ya persistente. O si lo quisieron, por ejemplo, prueba de parches de Microsoft, una migración de un Exchange, una migración de una base de datos o de cualquier otra aplicación que vive en esta máquina virtual. Y lo único que lo querían era, por ejemplo, verificar que el procedimiento de migración es exitoso. Ustedes pueden bajar o apagar esta máquina virtual y liberar el espacio sin necesidad de hacer algo en específico desde el almacenamiento o desde el vCenter como tal. Lo único que tendrían que hacer es venir al montaje de las máquinas virtuales, tomar esta máquina virtual que montamos y decirle que la desmonte, ¿no? Y hará el proceso inverso justamente, ¿no? De forma automatizada. Les platicaba yo, esto funciona para otras tecnologías, es muy similar. Prácticamente en todos los casos lo que hacemos es presentar almacenamiento temporal vía red a cualquiera de las aplicaciones que soportamos y montar desde Rubrik cualquier otra de las aplicaciones que ustedes necesiten. Funciona bien también hacia la nube. Como les platicaba yo, hay montajes en Amazon y montajes en Azure, todos controlados desde Rubrik. Eso se controla de la forma que veíamos en Lotion Cloud. Y ya una vez enviados a la nube, mantenemos un registro, por ejemplo, de todas las máquinas virtuales que están previamente configuradas para convertirse. Y ya una vez estando aquí, podemos o lanzar completo la máquina virtual o, por ejemplo, borrar esa versión. Y una vez encendida, aparecerá aquí y aparecerá también en la infraestructura del proveedor de nube como tal. Completamente accesible y con la misma metodología que veíamos de la recuperación on-premise. Y finalmente, un tema de reportes. Rápidamente, hay un tema que creo que también es interesante. El sistema tiene la capacidad de hacer un tema como de capacity planning. Les puede identificar cuánto almacenamiento tienen en el clúster de Rubrik, cuánto almacenamiento tienen disponible, cuánto crece esta solución diario y cuántos días tienen disponibles para poder tener un tema de compra de almacenamiento o crecimiento de la solución. Y tienen reportes o diferentes templates de reportes que también se pueden ejecutar o crear para poder hacer los reportes que ustedes necesiten o explotar la información que les presenta Rubrik. No hay una licencia extra, no hay un servidor extra que hay que instalar para instalar el reporteador, que no viene incluido en la misma solución, y prácticamente desde aquí el administrador puede hacer todo lo que necesite. Hay un tema de roles dentro de Rubrik que también les permite crear ciertos usuarios con permisos limitados. Entonces podrían tener, por ejemplo, un tema de autoservicio, mejor un área de DBAs que quiera tener acceso primero a generar backups o a generar estos montajes en vivo que les platicaba yo de bases de datos SQL. Pueden hacer exactamente la configuración para que ese área o esos usuarios pertenecientes a esa área solo tengan acceso a ciertos objetos dentro de lo que protege Rubrik y solo puedan gestionarse esos objetos, ¿no? Con el fin de automatizar muchas de las funciones que a lo mejor actualmente están teniendo algunos problemas en los tiempos que pueden responder el área de TI a este tipo de peticiones. Y creo que básicamente sería lo mismo. Hay mucho de qué hablar, podemos extenderlo mucho más. Bueno, pues realmente es muy emocionante el descubrir todo lo que se puede hacer con Rubrik. Con un par de clics realmente levantó una copia precisamente del ambiente productivo, pudo recuperarlo en cuestión de segundos, no instantáneamente, ya ustedes lo estaban viendo ahí en la consola de administración. Y pues bueno, yo creo que es un buen momento para hacer el espacio de preguntas técnicas. ¿Ya? Me están preguntando específicamente si soportamos Office 365. Esta versión no está soportada todavía, viene una versión a finales de este año donde ya soportaríamos Office 365 a nivel documentos, a nivel correo electrónico. Otra pregunta también que me están haciendo es, Rubrik también puede hacer instancias de máquinas virtuales que viven en la nube. Es correcto. Actualmente soportamos Amazon y Azure. De hecho, hay una versión de Rubrik que se instala o se instancia en la nube. Tiene como nombre Cloud Cluster. Esto nos ayuda a proteger de forma nativa la instancia que vive directamente en la nube. De hecho, si yo voy rápidamente hacia Cloud Workloads, puedo ver aquí las instancias que están viviendo. En este caso son Amazon Instance, y a partir de aquí yo puedo seleccionar la instancia que yo quiera y nos llevará a un menú de protección muy similar al que veíamos anteriormente.
y poder recuperar la información o hacer un browse dentro de los archivos que tenga esa instancia para poder proteger. Pero sí, es correcto, sí podemos hacerlo actualmente. Definitivamente es una herramienta muy completa. ¿Es posible que se pueda virtualizar un servidor físico para integrarlo al ambiente de Rubrik? Es posible que se pueda virtualizar, convertir un servidor físico a virtual. Podemos hacerlo, no es un proceso de 3 clics. Sí se puede hacer. La forma que lo hacemos, les muestro rápidamente, es un servidor físico de Windows puede protegerse de diferente forma. Lo podemos proteger a nivel file sets, que les platicaba yo, que básicamente es definir ciertos archivos o qué tipo de archivos quiero protegerlo, o lo puedo proteger a nivel unidad o a nivel volumen presentado en el servidor físico. Entonces yo puedo ir a nivel volumen y puedo montar esta unidad. Lo que hago es convertir la unidad que tiene el servidor físico a un formato de disco virtual que se llama VHD. Claro. Ya una vez convertido, esto yo lo puedo pegar o se lo puedo montar a una máquina virtual. Entonces, básicamente los datos nosotros nos encargamos de llevarlo hacia la máquina virtual. Tendremos que revisar en conjunto la configuración ya de la aplicación que viva en el servidor físico para que ahora arranque de la máquina virtual. Pero sí, hay un proceso por el cual nosotros podríamos convertir un servidor físico a una máquina virtual. Otra pregunta que me están haciendo es, ¿cómo funciona el tema principal de la hiperconvergencia? Como tú sabrás, Rubrik viene precisamente enfocado con este tema famoso de hiperconvergente. Algunos canales ya han vendido, inclusive en Nutanix, muchos de nuestros canales están promocionando el Rubrik a través precisamente de sus cuentas finales con Nutanix. ¿Cómo se integra Nutanix con Rubrik? ¿Cómo ha sido esa convergencia entre estos dos sistemas? La integración es de una forma nativa, lo hacemos vía API. No es que nosotros explotemos la infraestructura que tiene Nutanix, son infraestructuras diferentes, pero lo que sí podemos hacer es, como, digamos, proteger las cargas de trabajo que existan o que corran sobre Nutanix, ya sea que Nutanix esté corriendo su propio hipervisor o que esté corriendo VMware directamente. Lo que compartimos de alguna forma es el ADN de cómo digamos, administramos el hardware en cuanto a la hiperconvergencia, de cómo crecemos ese hardware y de cómo optimizamos con los mismos protocolos el tema del uso, por ejemplo, del almacenamiento y todas las funcionalidades que nosotros entregamos vía el software que tiene instalado el hardware. Parte de cómo está pensado Rubrik es que desacopla los datos de la infraestructura. Entonces, lo que quiere decir en términos callejeros es que no importa qué es lo que está abajo de la aplicación, nosotros protegemos la aplicación a través del hipervisor. Entonces, puede ser hiperconvergencia, puede ser tradicional, para nosotros nos da exactamente lo mismo. Si es Nutanix corriendo VMware, hablamos con VMware. Si es Nutanix corriendo Hyper-V, hablamos con Hyper-V. Si es Oracle o SQL Server virtualizado físico, hablamos con SQL Server o Oracle. Y en el caso de Acropolis, pues hablamos con el hipervisor también, ¿no? Ahí es una cuestión del hipervisor más que de la hiperconvergencia. Entonces es totalmente independiente, hablamos con la aplicación y eso es bien importante porque hace que ya no sea importante de dónde nació el dato, lo podemos presentar a donde sea también. Con Rubrik, después de subir a la nube y ejecutar a la nube una máquina virtual basada en Linux, ¿cómo es el proceso de recovery? Ya que no es una máquina de VMware como tal. Hay diferentes formas. Si lo que quieren recuperar esa máquina virtual, la podemos, digamos, convertir del hipervisor donde viva hacia una versión en nube. Esto funciona específicamente actualmente en Linux con Amazon, no funciona todavía con Azure. Y el proceso de recuperación es automático, solo lanzar esta máquina virtual en la nube y ustedes no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Si es un servidor físico es diferente, lo que aquí en un servidor físico de Linux lo que respaldamos es el file system específicamente. Entonces lo que tendríamos que hacer es montar un servidor similar en Linux y posteriormente ejecutar un restore de la máquina virtual física en la máquina que está ahora instanciada en la nube para poder recuperar la configuración que tenía antes de sacar el snapshot como tal, ¿no? Digamos, esas serían como las opciones que tendríamos disponibles. ¿Cómo se vende
Rubrik, si se vende por licenciamiento. Me están preguntando cuál es el mercado objetivo de Rubrik, si va para medianas o pequeñas empresas, y si se vende específicamente con licenciamientos en comparación con BIM. Como funciona el licenciamiento de Rubrik, como es software que vendemos en un modelo de appliance, pero sigue siendo software al final de cuentas. Lo vendemos en base a la capacidad del... entonces tenemos diferentes modelos de brick, que es el appliance base. Los bricks se pueden combinar para hacer un solo clúster tan grande como el cliente requiera, pero cada brick tiene una cierta capacidad y en base a esa capacidad que tenga interna es lo que cuesta. Se pagan cosas extras como utilizar la nube para hacer archiving o réplicas, y eso es en base a suscripción y algunos otros servicios adicionales. Pero en cuanto al producto base, no cobramos absolutamente nada más, solamente el brick con su capacidad y se acabó. Y el cliente puede ser que respalde una máquina gigantesca que ocupe todo el espacio interno del brick, o muchas máquinas de X tamaño que con eso llenen el brick. Realmente no nos importa. No cobramos ni por agentes, ni por core, ni nada. Por ejemplo, ahorita que mencionaste BIM cobra en base a cuántos sockets utilizan la infraestructura de BIM. Nosotros no somos infraestructura de VMware, así que no nos importa, ¿no? Es lo que le quepa al brick. Eso en instalaciones muy pequeñas le da la ventaja a BIM, pero en instalaciones grandes, medianas grandes, nos da una enorme ventaja a nosotros, porque es mucho más barato, es mucho más de la arquitectura y hacemos mucho más cosas, ¿no? Es que muchos de ustedes ya le venden a sus clientes algún producto. Pregunten, oye, ¿qué usas actualmente? No importa que les digan. Dicen, oye, tengo algo que chance te ahorre dinero y sea más fácil de usar. ¿Quieres saber de eso? Y en base a eso nos lleva, ¿no? Ahorita lo que les pido es que sean nuestros ojos y oídos, que identifiquen dónde hay un cliente que potencialmente podría comprar un nuevo producto de backup. Al principio van a encontrar que los clientes no van a estar interesados, porque para ellos su experiencia de un nuevo fabricante de backup es más de lo mismo. Con una interfaz diferente, con un nombre diferente, dicen, no, qué flojera. Pero entonces ustedes tienen que decirle, esto es algo realmente nuevo. Lo que Nutanix hizo con el mercado de storage y cómputo, está haciendo Rubrik con el mercado de backup. Vale la pena, sobre todo porque demostrablemente Rubrik le ahorra dinero a los clientes y simplifica la vida de todo el mundo. Sí, claro, digo, vale la pena que salgamos con esa idea de que Rubrik no solamente es una herramienta de backup, realmente Rubrik es una plataforma muy completa que nos ayuda a la administración de los datos. Como ustedes lo acabaron de ver, y el DAR realmente hizo prácticamente un ambiente productivo copia, lo levantó y lo pudo volver a recuperar, inclusive hacer una instancia desde la nube. Y las ventajas son que no estamos consumiendo recursos de la infraestructura del cliente, es decir, todo esto ocurre principalmente desde el brick. ¿Cuáles son los principales modelos que nosotros manejamos? Y pues bueno, también mostrarles de manera muy rápida cuál ha sido la presencia de Rubrik poco a poco de manera global. Tiene más de 500 socios de canal, poco a poco ha desplazado el mercado, tanto con BIM, contra Commvault, Veritas, que son nuestros principales competidores. Realmente Rubrik ha tenido esa presencia verdaderamente importante. Tiene algunas otras características como el tema de Polaris, como el tema de radar, que son características verdaderamente sobresalientes, y creo que valdría también la pena mencionar de manera muy rápida. Estos son los hardware, y como comentaba Yeldar, la configuración mínima requiere de 3 nodos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un brick que tiene 4 nodos. Es una arquitectura muy similar a las arquitecturas que tiene un Nutanix. Tiene también 2 fuentes de poder, tiene sus puertos que corren a 10 GB y tiene también un puerto de 1 GB para la administración. Estas son las nuevas versiones de los modelos de Rubrik. Cada uno de ellos, pues bueno, tiene ciertas características específicamente para las necesidades que se hacen sobre el dimensionamiento, el formato del dimensionamiento. En síntesis, creo yo que es muy importante que ustedes conozcan que Rubrik no es solamente una herramienta de backup, sino realmente es una herramienta completamente de data management que nos permite tener precisamente esa gestión de todos los datos. ¿Hay algo que quieras comentarle a nuestros canales para cerrar el webinar? Ya lo que les dije, ¿no? Lo que estamos buscando son partners que nos lleven con clientes.
La verdad es que ni siquiera se preocupen por darse de alta en el portal antes de empezar a identificar oportunidades. Si ustedes tienen un cliente donde creen que podemos vender, llévenos, identificamos la oportunidad y la vendemos. Y ya nos preocupamos por darse de alta después. Maps ya me conoce hace mucho tiempo, soy bien derecho con los canales, no voy a pasarle el deal a otro canal, nada por el estilo, porque para nosotros es fundamental crear este ecosistema basado en la confianza y en que todo el mundo haga dinero, y para eso ustedes son clave, ¿no? Entonces, por favor, vayan a ver la pregunta con sus clientes, identifiquen potenciales oportunidades, llévenos y van a ver que tendrán buenos resultados con nosotros. Muy bien, gracias, Fer. ¿Algún comentario adicional que quieras decir? No, que estamos a sus órdenes y también me imagino que hay muchas dudas técnicas. Digo, la presentación fue un poco corta. A través de Daniel pueden hacerme llegar todas las preguntas que ustedes tengan, algún escenario o caso de uso que tengan con algún cliente que quiera solucionar y podemos analizarlo para tratar de ver si a través de Rubrik podemos ser una opción viable para ellos, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho a todos ustedes su participación en este espacio. Como les estaba diciendo desde el principio, este webinar quedará grabado. Ustedes podrán consultarlo desde la página de Maps University. Por favor, revísenla. Contáctenme, ahí se encuentran mis datos. Para cualquier duda que ustedes tengan, tanto comercial o técnica, por favor, úsennos para poder empujar sus proyectos. Si no hay nada más por comentar, les agradezco nuevamente su participación y nos vemos después en un próximo webinar. Gracias.